de la misma forma que su madre había soñado antes, que los espíritus malos iban contra Zoroastro y siempre atentaban contra su vida y su integridad física. Al mismo tiempo, los espíritus buenos protegían a él y de esta forma él se salvó varias veces de los atentados que iban contra su persona y su vida. Justamente cuando tenía más o menos 20 años, él dejó su ciudad y su hogar y partió a una montaña lejana y durante casi 10 años vivió en esa montaña solo y meditaba y estuvo en un retiro espiritual. Después de varios años, él regresó a su comunidad, a su ciudad, y más o menos cuando tenía 30 años, él, a través de una serie de visiones que tuvo, reveló su misión y convocó e invitó a las personas de su comunidad a recibir su mensaje y su anuncio. Pero la historia siempre se repitió cuando surgió un nuevo manifestante de Dios en cualquier lugar del mundo. Luego él fue hostilizado y perseguido durante 10 años. Y durante todo ese periodo solamente una persona en 10 años, una sola persona aceptó a su mensaje y seguía a él como un seguidor fiel. Pero durante todo ese tiempo, Zoroastro mantuvo firme y con dedicación que tuvo, pregaba a su mensaje y anunciaba a su mensaje a los ciudadanos que vivían en la región. Y justamente durante 10 años que en verdad todo lo que proclamaba era como una voz en desierto, nadie lo escuchaba. Por milagro, el rey Vishtas o Gostas, cuando recibió su mensaje, se interesó por su mensaje y finalmente se convirtió como un fiel seguidor de Zoroastro. Y a partir de este momento, el rey anunció a los ciudadanos que la religión oficial de la Persia, de la región, sería la religión de Zoroastro o zoroastrianismo. Y a partir de ese momento, el destino de la sociedad se cambió. Y las enseñanzas de Zoroastro y su impacto espiritual y las energías espirituales que emanaban y liberaban, cambiaron totalmente la sociedad de aquella época. Y no solamente su enseñanza impactó a Persia antigua, también su mensaje se extendió hasta la Grecia también. Posteriormente vamos a hablar un poco más del impacto que tuvo el mensaje de Zoroastro en la Grecia y sobre los famosos filósofos de este país también. Zoroastro fundó una civilización eminentemente agrícola. Zoroastro revolucionó la agricultura en la Persia con directrices, con ordenanzas y recomendaciones que dio a la sociedad. Pudo revolucionar la agricultura en la Persia
antigua. Esto era un gran avance para la vida y la época que ellos vivían y causó un gran impacto y progreso en la sociedad. Vamos a siguiente, por favor. Gracias. Las enseñanzas de Zoroastro se resumen primero en la unidad de Dios. En su religión, Ahura Mazda es el creador, es el Dios único, es el Dios omnipotente y sapientísimo. También es considerado entre las religiones que enfatiza el monoteísmo, más que otras religiones al lado del judaísmo. En otras religiones no vemos tanto dichos o tantos importancias que un mensajero de Dios da a este tema de monoteísmo y crear un Dios único y alentar la población de dejar los ídolos que en la época adoraban como un objeto de adoración. Otro punto fundamental de las enseñanzas de Zoroastro es dualismo entre bien y mal. En todas las escrituras zoroastrianas nosotros vemos que siempre se habla de un espíritu bien y de un espíritu mal. Y siempre pide al ser humano de cultivar la sabiduría y la virtud contra el mal. Entonces siempre hay una lucha constante entre bien y mal. Y para que una persona pueda derrocar al mal y maldad, tiene que tener esa fuerza espiritual que su fuente es la palabra y ordenanzas y recomendaciones de Zoroastro. En la religión de Zoroastro, el trabajo, igual que a la fe Bahá'í, es un acto santo. Y Zoroastro pide que cada uno con fervor absoluto haga su oficio, haga su trabajo con dedicación y con fin de servir a la humanidad y al mismo tiempo cumplir con algo que es en beneficio de la sociedad. Otro punto fundamental de esa religión es ese famoso axioma. Los zoroastrianos fundamentalmente creen en un pensamiento puro, palabras puras y obras puras. Eso es fundamental. Eso es un eje central de las enseñanzas de Zoroastro. O sea, el espíritu y el alma y el cuerpo, todos tienen que girar en torno del espíritu bien. Y como hemos hablado, él revolucionó la agricultura en Persia y consideró cultivar la tierra, arar la tierra como adoración a Dios también. Tanto que él menciona, el que siembra maíz, siembra religión. Es tan importante. En otro cita, él dice que una persona que cultiva la tierra ante ojos de Dios es mucho más prestigioso, es mucho más loable que una persona que todo el tiempo, día entero, se sienta y alabando a Dios. Entonces, quiere decir que trabajo es fundamental y más que todo entre los oficios, cultivar la tierra es de los más dignos ante ojos de Dios.
finalizando, que Zoroastro entretejió principios prácticos y sociales con enseñanzas filosóficas y religiosas. Esto no habíamos visto antes de Zoroastro, que uno vinculando asuntos filosóficos y espirituales con lo social. Por ejemplo, en caso de Buda, igual que Cristo, sus recomendaciones, sus exhortaciones son más de carácter espiritual, son de carácter más filosófico. Y no hay normas, no hay leyes sociales con tanta profundidad como Zoroastro ha establecido en su religión para que sea practicado por los ciudadanos y seguidores en Antigua Persia. ¿Podemos ir al próximo, por favor, al siguiente? Bueno, el libro sagrado de los zoroastrianos se llama Zenda Avesta, que significa la revelación de conocimiento. Ese Zenda Avesta es compuesto de palabras reveladas por Zoroastro y los comentarios. Ahora, las palabras reveladas exclusivamente son las gatas, que son igual que salmos, y que son 17, y en 17 cánticos, en verdad son cánticos. En estos cánticos, Zoroastro exhorta a los fieles de seguir estos mandamientos para prosperar en la vida física y en la vida espiritual. Sani, por favor, ¿podrías leer hay unos 3 o 4 versos del Claro. Zoroastro, por favor? Todos los pensamientos y palabras y hechos de los hombres producirán fruto según lo establecido por tu ley eterna. El mal rinde cosecha mala, bendiciones florecen del bien. Tu sabiduría así ordena hasta el fin del tiempo. Mediante el amor al prójimo, mediante el servicio y la verdad, elevas tú nuestras almas hasta las esferas de la luz. Es buena solamente aquella naturaleza que no haría a otro lo que no es bueno para sí misma. No temáis a la muerte, que es una realidad. Temed solo a no haber vivido suficientemente bien. Muy bien, muchísimas gracias. Vemos que esas palabras son bastante parecidas con palabras de Baha'u'lláh también en las palabras ocultas, ¿no? Sabemos que las palabras ocultas, como Baha'u'lláh menciona en las palabras ocultas en árabe, en primero verso, que las palabras ocultas, él explica que son la esencia de todas las religiones que él está revestiendo en camisa de brevedad. De forma muy breve, él está de otra forma mencionando la esencia de otras religiones, ¿no? Los mensajes y palabras de otros mensajeros del pasado. Y vemos que esas palabras son muy parecidas. Por ejemplo, en caso de muerte, Baha'u'lláh dice que la muerte es el mensajero de júbilo, ¿no? O de bien o mal, también cada uno tiene que producir algo bien y no dejar obras malignas o obras que pueden perjudicar a la persona y a la sociedad al mismo tiempo. Y vemos que todas estas palabras tratan de reeducar el género humano, de poder prosperar de forma espiritual y material al mismo tiempo. Podemos pasar a otro, por favor. Bueno,
Anteriormente hemos hablado de la influencia y el impacto de la religión zoroastriana en la Grecia también. Aparte de la Persia, impactó también la Grecia y la Magna Grecia, que es actual Sicilia. Pitágoras se interesó en esta fe y estudió con un sacerdote zoroastriano. Sócrates también tuvo un instructor zoroastriano para saber más de esta religión. Platón también, el famoso filósofo griego, que Baha'u'lláh considera él como el primer profesor y educador en sus tablas, en la tabla de sabiduría, en las palabras de sabiduría, no, en la tabla de sabiduría, Baha'u'lláh considera a Platón como el primer educador, el primer profesor. Él también estuvo mucho más entusiasmado de conocer mensaje de Zoroastro. Él quiso viajar hasta la Persia y conocer de cerca, pero lamentablemente debido a conflictos internos en la región, él no pudo viajar, pero era un gran admirador de Zoroastro y su mensaje. Y también un hecho muy común que todos conocimos es que los tres reyes magos que anunciaron el nacimiento de Cristo también eran zoroastrianos, y debido a su espiritualidad y los estudios que hicieron en las estrellas, en el movimiento de las estrellas, ellos percibieron el nacimiento de Jesucristo y viajaron de Persia a Tierra Santa eh, para poder visitar a Cristo. Entonces, todo esto es la influencia y el impacto del mensaje de Zoroastro. Podemos ir a... Yo trato de no prolongar mucho. Ok. Y finalmente, sobre la vida de Zoroastro, él cuando tenía 77 años, cuando estaba orando en el templo frente al fuego sagrado, fue martirizado. Y también es un profeta mártir entre otros profetas mártires que tenemos en los siglos proféticos, como Cristo, como Bab y ahora el Cristo, el Zoroastro. ¿Podemos ir, por favor, al siguiente? Bueno, nosotros hemos hablado que sabemos que fuego es algo sagrado para los zoroastrianos. Y justamente Zoroastro también fue martirizado cuando en el templo, frente al fuego que estaba meditando, fue martirizado. El fuego para los zoroastrianos el símbolo de pureza, el símbolo de pureza y iluminación, que da luz, energía, y es un instrumento para guía. Es un instrumento para guía. Es simbólico, ¿no? Es un hecho simbólico, porque muchos consideran que ellos adoran al fuego, pero esto no es verdad. Fuego, ellos son monoteístas y adoran a un Dios único, omnipotente, sapientísimo, el creador de todos los mundos, pero ellos consideran el fuego como algo purificador, un elemento purificador que guía, que da luz y da energía. Y este fuego en los templos del fuego que aún existen en varias partes del Medio Oriente y principalmente en Irán, en antigua Persia y parte de Azerbaiyán, aún hay un pequeño grupo de zoroastrianos que ellos se aglomeran, se juntan en los templos del fuego y hacen sus oraciones. Y si no pueden ir al templo, en sus casas, ellos encienden el fuego y frente al fuego hacen sus oraciones. Ahora, el fuego es tan sagrado que tiene que
no ser contaminado por nada que sea impuro. Entonces, más adelante vamos a ver los líderes religiosos que todos son vestidos de blanco y hasta hay una especie de máscara en su rostro para que de repente subsidios de partículas de nariz o de la boca no contaminen el fuego. Entonces, hemos hablado que el fuego es un elemento sagrado para los zoroastrianos y tiene que ser tratado con mucho cuidado. Ese es un templo de fuego en la ciudad donde yo nací, en Irán, en Yazd, que aún es considerado el centro más populoso de los zoroastrianos en Irán y ahora está abierto para población en general para poder ingresar y visitar lo que hay dentro y conocer un poco más cerca de las enseñanzas de Zoroastro y ceremonias que ellos hacen para practicar su religión. Acá es una parte de este templo de fuego y eso es el símbolo, o podemos decir el máximo nombre de los zoroastrianos, que vamos a explicarlo de forma breve para no cansar y aburrir a ustedes en siguiente slide. Por favor, ¿podrías pasar? Ok. Este ciclo que también están viendo a un rinconcito de slide acá, en verdad es un símbolo sagrado para los zoroastrianos y es bastante significativo. Como están viendo, la primera parte que es un hombre en medio de un anillo y que tiene alas, representa que el hombre tiene la capacidad de pensar, raciocinar y ser un ser intelectual, diferentemente con otros seres. Me refiero como los animales. Entonces, el hombre es capaz de pensar y tiene sabiduría. El segundo son dos alas. Esas dos alas, como hemos hablado de la fórmula sagrada en religión de Zoroastro, esas dos alas que son compuestos de acciones puras, pensamientos puros y palabras puras, hacen que esta persona pueda elevar su vuelo en el cielo espiritual, ¿no? Que pueda progresar espiritualmente. Entonces, esas exactamente dos alas representan acciones buenas, pensamientos buenos y palabras buenas. Y la tercera parte están exactamente, esa cola, como son como colas de un pájaro, esos son cosas negativas, son pensamientos malos, acciones malas que impiden que la persona pueda elevar su vuelo. Entonces, tenemos que dejar esas cosas mundanos, terrestres, acá mismo y fijarnos en las cualidades espirituales para poder elevar el vuelo. Ahora están viendo el número 4, que son bucles. Esos bucles también representan que la persona tiene que dirigirse a las cosas buenas. Hay que fijarse de las cosas buenas, positivas, puras, y dejar las cosas malignas, las cosas que pueden afectar su espiritualidad, a dejarlo acá en la tierra, y su objetivo tiene que ser elevar su vuelo, como una planta. Una planta generalmente sus raíces están acá en la tierra, pero su crecimiento siempre está hacia el cielo, ¿no? Él está creciendo
avanzando hacia el cielo. Él no está avanzando hacia abajo, o sea, no está yendo a la parte inferior que es la tierra. Él está subiendo. Eso se refiere a esto. Y tenemos el anillo que está al medio de esta persona, que podemos decir que se refiere al convenio, a la alianza mayor de Dios. Que Dios nunca olvida a sus criaturas y no los abandona y siempre periódicamente les envía. Entonces, en este universo hay un objetivo. Si hay una creación, hay un objetivo en esta creación. Y si el ser humano es lo más distinto por su capacidad de pensar y hablar, entonces habrá siempre una alianza en este universo para no abandonarlo. Es poder tener un educador, alguien que lo proteja espiritualmente y pueda ayudarle a progresar. Y el número 6 que ustedes están viendo es, esto representa, podemos decir, la alianza menor de Dios, porque ese anillo que podemos decir que inspiró posteriormente a ser usado en matrimonio, en las bodas, como marido y mujer lo usan como alianza de fidelidad, ¿no? Acá también el ser humano está prometiendo a cumplir con las ordenanzas divinas y a seguir los pasos espirituales. Entonces hace un pacto con su creador, y a la mano que está extendida, quiere decir que su dirección también está hacia la energía espiritual, hacia la luz espiritual y la guía divina. Entonces, este símbolo es bastante significativo. Es bastante significativo y representa muchas cosas espirituales y místicos que podemos decir que en otras religiones prácticamente no nos encontramos algo así. Y bueno, en la fe Bahá'í tenemos el máximo nombre, pero en otras religiones no tenemos una cosa tan significativa como los zoroastrianos lo poseen. ¿Podemos ir a siguiente, por favor? Bueno, hemos hablado del impacto de la religión de Zoroastro y su mensaje en la sociedad. Y un grande impacto de esa religión y su mensaje fue sobre los reyes persas. Los reyes persas, después de aceptar mensaje de Zoroastro y ponerlo en la práctica, cambiaron para mejor la situación social de sus ciudadanos. Tanto que en caso de Ciro, que posteriormente en próximo slide vamos a ver que él es mencionado en Antiguo Testamento por noble carácter que él tuvo con sus, no solamente con sus conterráneos y con patricios, sino con ciudadanos de otros países y regiones también. Esto que ustedes están viendo es el primer artículo de la Declaración de Derechos Humanos. Sabemos que Ciro, cuando atacó a Babilonia, él libertó a los judíos que por mucho tiempo como esclavos vivían y eran perseguidos, maltratados en este país. Entonces, cuando Ciro conquistó a Babilonia, él, a través de este cilindro que está registrado las palabras de Ciro, él liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Entonces, cuando él llegó a Babilonia,
ya liberó a todos los esclavos y dio esa libertad a todos a escoger su religión, a escoger su práctica religiosa y también escoger dónde ellos querían vivir, o sea, no ser esclavos, partir para donde ellos les daba gana a vivir y disfrutar su vida junto con su familia. Entonces, esto es considerado por las Naciones Unidas como el primer artículo de derechos humanos y nada menos y nada más que esto es impacto de las enseñanzas de Zoroastro. Entonces, el mensaje transformador de Zoroastro dejó un impacto tan grande que un rey empezó a tratar a los ciudadanos de su país y de otras regiones con dignidad absoluta. Así que quiere Dios y así que quiere Zoroastro. ¿Podemos ir al próximo, por favor? Bueno, el espíritu noble de Ciro es mencionado también en Antiguo Testamento. En varios pasajes nosotros encontramos esos elogios de grandeza de persona y su carácter. Más que todo en Isaías vemos varios pasajes que yo he escogido este pasaje de Isaías en Antiguo Testamento sobre Ciro, el rey persa. Dice que yo soy el Dios de Israel. Eso dice Isaías, ¿no? Yo hice venir del este al victorioso rey Ciro. Conforme avanza su ejército, yo humillo a los reyes. Se refiere a los reyes que perseguían a los hijos de Israel, a los reyes de Babilonia y de otros reyes o líderes que perseguían a los fieles. Entonces, yo humillo a los reyes. Yo le entrego sus naciones. Entonces, entregó las naciones en las manos de Ciro y él liberó a todos con sus armas en la mano. Ciro los ha borrado del mapa como a un puñado de polvo. Los persigue con tanta rapidez que parece no tocar el suelo. Entonces, entre varios pasajes del Antiguo Testamento, vemos que siempre Ciro ha sido elogiado por su espíritu noble, que era impacto de las enseñanzas de Zoroastro. Creo que es el último para no aburrirlo de más, porque estoy hablando demasiadamente. Bueno, como todas las religiones del ciclo adánico, perdón, hay profecías sobre el fin del tiempo. No me refiero a fin del mundo. El fin del ciclo adánico y la inauguración de un nuevo ciclo y un nuevo tiempo. Nosotros en Persia, entre los amigos bahá'ís, el mundo entero, tenemos amigos bahá'ís que son de origen zoroastriano. Ellos nacieron en una familia zoroastriana y luego que sus abuelos o sus padres o ellos mismos que encontraron esas profecías y empezaron a investigar, llegaron a la conclusión que en las profecías que se habla de Shah Bahram, este Shah Bahram es la bendita belleza o Baha'u'lláh, el mensajero para nuestra época, y que él iba a unir toda la humanidad y establecer el reino de Dios acá en la tierra como en el cielo, como el Cristo ha prometido.
Básicamente acá termina esa presentación breve sobre Zoroastro. Ahora sí, amigos, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario para enriquecer más esa presentación? Están todos bienvenidos y agradezco que me ayuden a enriquecer un poco más esa presentación. Gracias, Bajid. Ha sido una presentación muy bonita, muy amplia realmente. Los amigos que quieran hacer un comentario, por favor, pidan para que les podamos dar la palabra. Me parece muy interesante el hecho de que Zoroastro enseñó el monoteísmo y enseñó esas dos nociones, ¿no? Del bien y el mal. Y ya fue encauzando las conciencias de toda una civilización. La civilización persa ha sido una civilización muy grande, el imperio persa ha sido muy grande, ha tenido un desarrollo muy importante, lo estudiamos en la historia universal, pero en el estudio que hacemos en los colegios no se hace la relación directa que sí tiene con la religión que tuvieron los persas. Cuando en la Biblia se menciona que Ciro liberó a los judíos, pero no fue porque a Ciro se le ocurrió, sino porque Ciro tenía una formación religiosa espiritual inspirada por Zoroastro. Y esas son cosas Exacto. que, ¿no? Que tenemos que enfatizar nosotros como bajáis, que justamente ya vemos la historia y lo vemos de una manera dinámica, unida, junto con la revelación de Dios para cada época y el desarrollo que ha logrado en cada civilización. Sí, querida Nubia, ahorita te doy la palabra. Gracias, Ani. Un abrazo muy especial virtual para todos los amigos. Gracias al señor Bajid. De verdad, muy, Gracias. muy interesante. He escuchado de Zoroastro, pero no una charla tan majestuosa, tan puntual en todo esto. Me llama mucho la atención en el tema de la pureza, que lo que habla debe ser puro, lo que hace debe ser puro y el pensamiento puro. Entonces es una coherencia completa en el ser y en el hacer, ¿no? Me encantó muchísimo, muchísimas gracias. De verdad que no había escuchado sobre Zoroastro una charla tan completa. Uno piensa que es un mensajero más en esa cadena de revelación progresiva, pero ir puntual a estas cosas tan maravillosas, esa simbología tan hermosa de esas dos alas, pues en la fe Bahá'í no estamos muy lejos de también cuando Bahá'u'lláh habla de que esa humanidad va a tener ese equilibrio cuando esas dos alas estén al mismo nivel, ¿no? Lo que me llama la atención son las plumas que salen, que es lo malo, y realmente una ave siempre lo que primero enmugra es la parte de sus alas al final, ¿no? En su cola, digamos, es donde esto se ensucia, porque es lo que roza con el piso cuando él se establece. Muchísimas gracias, señor Bajid, y gracias, Sani, por esta oportunidad maravillosa. Feliz día. Gracias a usted y gracias por el oportuno comentario que usted ha hecho acá. Me hizo recordar un verso de las palabras ocultas, si no me equivoco. Parece que Paola dice que el pájaro con alas contaminadas con barro no pueden elevar el vuelo. Entonces es muy parecido con el signo de los zoroastrianos, que esas alas que son pensamiento puro, acciones puras y palabras puras que hacen una persona tener ese progreso espiritual. Entonces hace mucho sentido que el pájaro con alas contaminadas con barro no puede elevar el vuelo. Pero de cualquier forma, muchísimas gracias por el comentario. Sí, Badí está pidiendo preguntar. Adelante, Badí. Sí, adelante, Badí. Ahí está. ¿Aló? Ya. Sí, una inquietud. Hace unos años conversaba con un amigo zoroastriano que ahora está en Irán, él vivía en Chile, y una cosa que yo iba anotando en conversación y después la información que veía sobre las cosas que él tenía, porque él tenía un blog, creo que ya no está activo su blog,
es que los zoroastrianos, casi en su mayoría, porque hay como algunos grupos, uno es el grupo de Irán, el otro es el grupo de la India, son los dos grupos más, digamos, ellos son minorías, pero digamos que son los dos grupitos más grandes. Pero ellos no enseñan su religión, o sea, son incluso más rigurosos que los judíos, porque los judíos para aceptar conversos es un proceso largo y pesado. Pero los zoroastrianos, como me explicaban, es que ni eso, o sea, es decir, es básicamente casi imposible que una persona, digamos, ellos lo acepten. Por eso que ellos, cuando enseñan su religión, es como que te muestran lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Pero no es con la intención de que alguien se una a ellos. ¿En Irán es así? Eh, Solamente un comentario acá que cuando los árabes en 1500 años atrás invadieron a Persia, cuando surgió la revelación de Muhammad, Mahoma el profeta, el islamismo cuando se inició, los musulmanes atacaron a Persia y conquistaron a Persia. Entonces, casi 1 millón de zoroastrianos, para salvar su vida, ellos escaparon y migraron a India. Entonces, los que viven en India, en verdad son los persas y son reconocidos como Parsi, que son persas también. Son conocidos como Parsi. Y eh, no hay mucha diferencia, básicamente no hay diferencia y aún existe este intercambio entre zoroastrianos de India y de Persia. No hay mucha diferencia y actualmente se ha cambiado la cosa y no es como antes. Yo he visto varios musulmanes que han aceptado Zoroastro por la brutalidad y crueldad que ahora están observando en Irán, la persecución contra minorías religiosas en Irán. Muchos se ha despertado realmente esa capacidad de pensar de personas, por qué ellos son perseguidos, y eso ha hecho que ellos empiecen a investigar. Muchos están investigando la fe Bahá'í, muchos están investigando cristianismo, muchos están investigando zoroastrianismo. Entonces, yo conozco varias personas que se han convertido a la religión de Zoroastro, que son zoroastrianos ahora. No veo obstáculo, no sé en qué época era, pero en general no hay obstáculos para que ellos aceptasen mensaje de Zoroastro. En caso de judíos, existen más Puede ser restricciones, sí. una corriente, puede ser. Nos vamos a dar la palabra a Lesky, luego Daniel y luego Ramin. Adelante, Lesky. Gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad. Gracias, señor Bajit, también. Gracias. Mi consulta es la siguiente. Es respecto, tal vez ya lo mencionó, yo ingresé un poco tarde a la reunión. Es respecto a la genealogía de Zoroastro, ¿no? ¿Cuál es la relación, digamos, entre él y Abraham o de repente de Zoroastro con Noé? No sé si lo haya mencionado antes. Bueno, existe una teoría que todas las religiones del ciclo adánico los profetas son hijos de Abraham. Existe esta teoría que Abraham tuvo 3 esposas, Agar, Sara y Ketura. Jesús y Moisés son de su esposa Sara. Muhammad es de su esposa Agar. O sea, el hijo de Sara era Isaac, hijo de Agar era Ismael. No se sabe quién era hijo de Ketura, que Zoroastro y Buda son de esa esposa de Abraham. Y Abraham es considerado la padre de la religión, ¿no? Entonces, todas esas religiones del ciclo adánico, de una forma, son hijos de Abraham. Ok, gracias. Gracias a usted. Adelante, Daniel. Sí, señor.
Sí, adelante, Daniel. Puedes activar tu audio. Ya. Primero que todo, Wahid, muy linda explicación, muy Gracias. enriquecedora, porque realmente, ya que hemos hablado de la evolución que ha tenido las manifestaciones en el mundo del ser, veo que en casi todos la llegada de estas manifestaciones hay unos elementos que se repiten y que se repiten constantemente y que a pesar de eso no permiten que el ser humano vaya evolucionando como Dios quisiera, sino que es la torpeza y es el atrevimiento del ser humano a negar las cosas que él mismo ha pedido. Entonces, en ese orden, creo que lo más importante o el elemento más lindo que reviste Zoroastro aquí es el elemento del fuego. No solamente como elemento, sino como usted muy bien lo dijo, como elemento de pureza. Entonces la pregunta es, ¿por qué este elemento del fuego no es considerado en este momento en el grado de pureza que lo considera Zoroastro en esa época? ¿Por qué no hubo una continuidad, no en la adoración del fuego, sino que el fuego sea como un medio, como un vehículo de transporte a la adoración y conocimiento de Dios? Exactamente. Exactamente. Usted respondió. Ahora, si algún amigo quiere comentar sobre este punto levantado, por favor. Así es. Puedes activar tu audio, Rami. Ya, gracias. Saludos a todos. Wahid, realmente Gracias a usted. muy interesante. Tenía dos cosas que, bueno, añadir de alguna forma. Se mencionó que cuando el Islam conquistó Persia, históricamente se sabe que en esa época el Islam se encontraba en la cima de su civilización. Había mucha justicia, igualdad y bienestar en los pueblos árabes y, contrariamente, en esa época, Persia se estaba hundiendo en, digamos, su edad oscura, más o menos, ¿no? Decadencia. Decadencia. Así es, en la decadencia. Y el pueblo iraní o persa pedía que vengan los árabes. Y los árabes entraron a Irán prácticamente sin ninguna resistencia. O sea, el imperio persa, el pueblo se entregó por lo que había escuchado y sabía, ¿no? Hubo algunas batallas por las fuerzas, por los soldados, los ejércitos, obviamente, pero el pueblo estaba más que encantado que llegase los musulmanes, ¿no? Y bueno, muchos zoroastrianos se fueron a la India. Más que nada no era por el malestar o porque iban a matarlos, sino que por la ley islámica, los que no eran musulmanes tenían que pagar impuestos más altos, ¿no? Y mucha gente no deseaba esto y por eso es más que nada que se fueron. Obviamente lo que menciono ahora, hoy en día no tiene nada que ver. Hoy en día, lamentablemente, la fe islámica ha caído en manos totalmente contrarios al espíritu de Muhammad y lamentablemente hoy en día vemos cosas atroces, ¿no? Esa era uno. Y lo otro, sobre las esposas de Abraham, Baha'u'llah mismo es descendiente de, ¿cómo se llama?, de la esposa Ketura, ¿no? Entonces eso, y el Bab es descendiente de Ismael, o sea, de la esposa Hagar, ¿no? La segunda esposa de Abraham, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos conectados y sabemos que Baha'u'llah es un descendiente de Yazdegerd, el rey Yazdegerd III, el último rey sasánida de Persia,
y que él fue un zoroastriano también, ¿no? Entonces, de alguna forma sí está conectado todo eso, esa teoría o esa creencia de que Abraham es el padre, ¿no? De los fieles realmente, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este excelente comentario. Sí. Sí, y si me permiten, quería preguntar a don Daniel cuál era la pregunta, porque no comprendí la pregunta. ¿Por qué no usamos el fuego? ¿Por qué se usó el zoroastrianismo y por qué se dejó? Esa era la pregunta de Daniel. Bueno, yo pienso que así como la cultura evoluciona, también la simbología. Actualmente la fe Bahá'í no tiene ningún tipo de simbología. No tenemos, no oramos hacia ningún símbolo, ni foto, ni nada, ¿no? Y algunos critican o distorsionan al zoroastrianismo diciendo que son adoradores del fuego, por la importancia que se le da al simbolismo de la pureza y espiritualidad en el fuego. Pero los que somos de raíces cristianas o católicas podrían también ser acusados de adoradores de una cruz, por el simbolismo de espiritualidad y pureza que las personas devotas ven en la cruz. Entonces, una cruz es un símbolo de todo eso en templos, en hogares, y no por eso los cristianos o católicos son adoradores de cruces. Ellos son creyentes en Jesús y creyentes en Dios, y no es algo muy similar, ¿no? Con respecto del fuego para el zoroastrianismo, la cruz para el cristianismo. Bien, amigos. ¿Algún otro comentario? Ahí estoy viendo a mi sobrinito. Muy brevemente sobre el fuego. Básicamente yo no quería prolongar y entrar mucho en detalles. 4 elementos básicos en zoroastriano, según Zoroastro, son sagrados y deben estar inmaculados. Una es la tierra, es el aire, es el fuego y es el agua. Entonces, esos 4 elementos son elementos purificadores. Esos elementos tienen que mantenerse siempre inmaculados y puros, y más que todo el fuego. Y otra cosa, que los zoroastrianos en la época, por mucho tiempo, hasta poco tiempo, hasta unos 50, 60 años, no enterraban sus muertos. Ellos, justamente debido a esta ordenanza de Zoroastro, que no hay que contaminar la tierra, porque sabemos que el muerto después de cierto tiempo empieza a tener un proceso de composición. Entonces ellos llevaban sus muertos afuera de la ciudad y lo dejaban en un lugar que se llama, bueno, como no hablo por mucho tiempo español, entonces no viene la palabra, pero lo llevaban a un lugar lejano de la comunidad para que no contaminase la región y todo, y tratar de mantenerlo bien lejos para no contaminar esos elementos esenciales que hablamos. David dice que se llamaban torres del silencio. Exactamente, torres de silencio. Y justamente en mi ciudad también había uno que siempre iba a visitar, torre de silencio, exactamente. Bien, qué bien. Lorena Márquez desea hacer algún comentario. Zoroastro es un mensajero de Dios con el cual vemos que nosotros tenemos una relación como Bahá'ís, ¿no? Así como todas las religiones tenemos una relación muy directa. Entonces, Claudia Salguero quiere hacer algún comentario. Sí, Claudita, para terminar, por favor. A ver si pueden levantar la mano porque no. Ahí está, Claudia Alexandra. Puedes activar tu micrófono, Claudia. Ahí está. Ahora sí, ya me deja. No, era sobre el fuego. Resulta que si miramos con la manifestación de Jesús y revisamos la Biblia, sabemos que el fuego representa justamente como atributo que ilumina, arde, purifica. Ustedes recuerdan, en la Biblia se hace referencia
al Espíritu Santo justamente como ese fuego, ¿no? Como ese fuego, y Jesús habla incluso que Él es el fuego que vino a encender los corazones de nosotros. Lo que sucede es que a partir de la manifestación de Jesús, el fuego ya no está afuera, el fuego es interior, es el fuego que viene del amor y del Espíritu Santo que está dentro. Entonces, por eso ya no se requiere estar, digámoslo, viéndolo fuera, sino que se reconoce que está dentro. Y Jesús, incluso en varios pasajes de la Biblia, justamente hace referencia hacia ese fuego interior que arde, a cómo debe arder desde el interior del corazón, ese amor por Dios y hacia la humanidad. Entonces, por esa razón, aparte de esa manifestación, hasta hoy ya el fuego está dentro, no hay que buscarlo fuera. Era eso, gracias. Exacto. Muchas gracias. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de esta linda charla. Agradecemos y desde acá mandamos un fuerte abrazo, Bajir. Muchas gracias de verdad por esta hermosa presentación que has tenido. Te quedamos eternamente agradecidos. Mil disculpas por los inconvenientes y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, querido Bajir. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia y gracias también, me disculpen por los tropiezos en español porque hace mucho tiempo que no vengo hablando. Última vez fue con Badi en poco tiempo que hablé, pero no vengo practicando. Fue una oportunidad también para practicar mi español, pero más que todo, mucho agradecido con la receptividad y la invitación y el cariño de ustedes. Gracias. Bien, queridos amigos, nos estaremos viendo en otra reunión agareña. Gracias a Hasta todos. pronto. Gracias. Feliz domingo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.